Factores abióticos. Los factores no biológicos son factores inanimados. Los más importantes son el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y nutrientes. En concreto son los principales factores inanimados que componen el ecosistema. Por el contrario, los factores biológicos son todas criaturas vivientes, pueden referirse a la flora, a la fauna de un lugar con su respectiva interacción. Si bien estos son importantes para el desarrollo de la vida, es importante conocer los diferentes aspectos que la conforman, por lo que durante la investigación abordaremos las características. Objetivo general: demostrar la estructura que tienen los factores físicos, químicos y sus características, y casos prácticos, así también determinar el impacto que tendrán en el ecosistema. Objetivos específicos: mencionar las características y ejemplos de los factores abióticos. Identificar la importancia de los factores abióticos a través de un caso de aplicación. Los factores abióticos son todas aquellas estructuras no vivas donde se mantienen los diferentes ecosistemas, junto con la participación de los seres vivos. Estos se dividen en dos factores: abióticos, físicos y químicos. Dentro de los factores físicos podemos nombrar el tipo de clima, la composición del suelo, el agua, la luz, de esta la energía y la temperatura. Luego, entre los factores químicos están todos aquellos que constituyen y pasan con la materia. Un ejemplo puede ser el pH de la zona. Entre sus características podemos encontrar: primero, no poseen vida; segundo, son condicionantes para el desarrollo de los seres vivos; y como tercero, los seres vivos pueden llegar a modificarlos hasta cierto punto, para así poder lograr adaptarse, relacionarse, alimentarse, crecer, reproducirse y desarrollar la biocenosis. La biocenosis es el conjunto de seres biológicos que coexisten en el mismo biópodo. Algunos ejemplos de los factores abióticos que tenemos son: primero, los desiertos. Los desiertos cuentan con factores abióticos extremos, de los cuales mencionaremos la escasez de agua y el exceso de luz solar. Las plantas están condicionadas a la escasez de agua y la mayoría de ellas son CAM, es decir, cuentan con una fotosíntesis diferente al resto de las plantas. Como segundo mencionaremos los ecosistemas acuáticos. De estos, el factor abiótico que mencionaremos es la temperatura. El cambio climático provoca que la temperatura superficial de océanos y mares provoque cambios en los patrones de distribución de las especies marinas. Y como tercero mencionaremos el aire. El aire hace referencia a los gases que se encuentran en la atmósfera. Sin atmósfera no hubiera vida. Pero lamentablemente el ser humano, con los gases de efecto invernadero, están provocando el calentamiento global. Bueno, sabiendo que los factores abióticos incluyen las condiciones físicas y recursos no vivos que afectan a los organismos vivos, podemos plantear los siguientes casos y aplicaciones. Primero, ¿qué pasaría si el agua fuera escasa o no hubiera? ¿Cómo afectaría esto a los factores bióticos? Bueno, si el agua fuera escasa, plantearemos primero el problema de la fauna. Muy pocos animales sobreviven con poca agua, de los cuales tenemos el sapo, el camello y la rata canguro. También afectaría en la flora, ya que muy pocas plantas sobreviven con poca agua. Entre ellas están las cactáceas, o más bien conocidas como cactus. ¿Y qué pasaría si el agua no existiera, si no hubiera agua? Bueno, no hubiera vida. El sol suministra energía al ciclo hidrológico, al ciclo del carbono y a otros ciclos bioquímicos. Además, es uno de los principales determinantes del clima. Sabiendo eso, nos podemos hacer una pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos energía solar? Pues las temperaturas serían cero o bajo cero absoluto. Además, las plantas no podrían realizar su fotosíntesis, enfrentaríamos intensos fríos, el agua se condensaría y provocaría que hubiera una escasez de agua líquida, provocando que el planeta se convierta en una bola de agua congelada y sin vida. De las temperaturas podemos decir que los rayos del sol que entran en la atmósfera de una manera inclinada, pues los pasan por un filtro más espeso que los rayos del sol que entran por el lado del ecuador, provocando que la energía se disperse más y se refleje de nuevo en el espacio. Dentro de los determinantes de los factores abióticos, entonces nos podemos hacer una pregunta: ¿de qué manera influyen los factores abióticos en la vida del ser humano? Pues terminan afectando, ya que los organismos tienen que buscar su manera para reproducirse y sobrevivir.
Ahora bien, dicho lo anterior, podemos plantearnos otra pregunta, siendo esta: ¿hasta qué punto pueden los organismos alterar su respectivo ecosistema para su comodidad? El ser humano también modifica el entorno, y su acción ha sido mucho más devastadora, provocando alteraciones y deteriorando el planeta significativamente. El prejuicio del ser humano sobre el planeta se encuentra en tres cuestiones básicas: el constante crecimiento de la población mundial, el agotamiento de los recursos y la contaminación, llegando todo esto incluso a cambiar por completo el aspecto de un ecosistema. Actualmente, la degradación ambiental es una de las mayores amenazas que enfrenta nuestro planeta. El deterioro ambiental se debe a diversos daños al medio ambiente. Los diferentes factores que causan la degradación ambiental son muy diferentes, y es importante identificarlos correctamente, corregirlos y encontrar soluciones. Cuando la temperatura aumenta, alrededor del 70% de las especies y tipos de vegetación del ecosistema cambian drásticamente, dijo Connor Nolan del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UAM. Para llegar a esta conclusión, analizaron información recopilada de 594 estudios anteriores que cubrieron todos los continentes excepto la Antártida. Los científicos dicen que desde la edad del hielo, las regiones del mundo donde más ha aumentado la temperatura han experimentado los mayores cambios en la vegetación. Sabiendo el impacto que tiene el ser humano dentro de los diferentes factores de un ecosistema y sus diferentes especies, podemos plantearnos las siguientes recomendaciones para reducir nuestro impacto. Siendo la primera de estas, volver a utilizar las bolsas de plástico en lugar de desecharlas, cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, no tirar la basura en las calles, si quieres regar las plantas, lavar el auto, limpiar el piso, etc., no utilices la manguera. Lo mejor es usar un balde para controlar el consumo de agua. Planta árboles en tu jardín, ya que estos absorben las emisiones de dióxido de carbono, reduciendo los efectos del calentamiento global. Los desechos orgánicos, deposítalos en la tierra y no en la basura, así se puede producir abono. No utilices pesticidas, es mejor reemplazarlos por productos naturales. Finalmente, como grupo concluimos que los factores abióticos, agua, luz, aire y sales minerales son imprescindibles en nuestro entorno, y es que sin estos factores la vida no podría desarrollarse en nuestro planeta, pues gracias a ellos las células de nuestro cuerpo y del resto de los seres vivos pueden incrementarse y sobrevivir. Por esta razón debemos cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias.